esta clase vamos a hablar de algunos de los principales productos que se obtienen por acción de los microorganismos que tienen valor comercial, ya sea se aplican en la industria alimentaria, en la farmacéutica, en la agricultura y para el medio ambiente. Es un nombre que a veces lo pueden encontrar como biotecnología microbiana o microbiología industrial en los libros más antiguos. La bibliografía es la que hemos venido usando hasta ahora. El Prescott y el Brock en sus ediciones más nuevas o las más antiguas. Y lo que van a encontrar en general es a veces distribuido en más de un capítulo porque es muy amplia la cantidad de productos de los microorganismos o procesos de interés. Nosotros vamos a nombrar en esta clase solo algunos que nos parecen los más interesantes. Este es el temario que vamos a incluir, algunos productos de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, algunos productos de la agricultura, otros relacionados con el medio ambiente. Vamos a hablar de algunos conceptos de prospección y conservación de microorganismos y dejamos constancia que no vamos a hablar de toda una área muy importante que es la producción de biocombustibles o la bioremediación, porque ya hay otros cursos que cubren este tema. Podemos tener una primera mirada sobre los productos de los microorganismos agrupándolos en tres grandes grupos. Aquellos en los cuales el producto de interés es la célula microbiana, aquellos en los cuales el producto es un producto específico celular y aquellos en los que importa el proceso de un conjunto de microorganismos. Como ejemplo de los procesos que interesan las células están, por ejemplo, las levaduras de panificación, que se usan para panificar, o los hongos, que se usan comestibles. Las vacunas, que son a microorganismos vivos, atenuados, o microorganismos muertos, que generan respuesta inmune, pero que no causan enfermedad. Los probióticos, que los vamos a ver en la clase, o todos los que se usan como en la aplicación en la agronómica como promotores de crecimiento vegetal y biocontroladores, que también vamos a ver algo en la clase. Como ejemplo de productos celulares específicos hay muchísimos, ya sea enzimas, los antibióticos, que son ejemplos que vamos a ver en clase, etanol, solventes, productos para la industria alimentaria, ácido acético, propiónico, aditivos alimentarios, todos los que son alimentos fermentados, pero también algunos aminoácidos o vitaminas se producen por actividad biológica de los microorganismos. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con combustibles o biopolímeros, que vamos a ver algunos ejemplos. Pero probablemente uno de los mayores desarrollos que han alcanzado el uso biotecnológico de los microorganismos es las herramientas que sacamos de ellos. La posibilidad de clonar genes eucariotas en procariotas y hacerlos producir de una manera más sencilla en fermentadores aquel gen de interés del eucariota, o sea, aquella proteína codificada por ese gen, y manipular enormemente muchos productos y obtenerlos a gran escala con facilidades de purificación y de producción. Y por último, mencionar que hay algunos sistemas de los cuales vamos a hablar en la última parte de la clase, en los cuales no interesa un producto específico de la célula microbiana, sino todo el proceso. O sea, es un conjunto de microorganismos y hay un proceso que ocurre que permite eliminar, por ejemplo, contaminantes, ya sea contaminantes orgánicos como carbono y nitrógeno, que es el caso típico del tratamiento de efluentes, o contaminantes sintéticos, como en el caso de la bioremediación, que no, o de origen no natural, como el petróleo, como el caso de la bioremediación, que no es lo que vamos a trabajar, a mencionar en este curso. Los ejemplos que vamos a ver relacionados con la industria alimentaria, farmacéutica y afines son estos que mencionamos acá: alimentos fermentados, probióticos, antibióticos, enzimas y biopolímeros. Hay muchísimos más, solo estos a modo de ejemplo porque ilustran algunas de las propiedades que queremos mostrarles.
La cantidad de elementos fermentados probablemente es la más diversa, porque es ancestral, se conoce desde muchísimo tiempo, lo usamos los seres humanos para conservar alimentos. Y además muchas veces es local, es una sabiduría que se transmite de generación en generación y que permite aprovechar los principales productos locales de origen vegetal mayoritariamente, pero también animal. Este, en la foto de la derecha vemos, por ejemplo, el grano de cacao y la fermentación del cacao. Cacao, café, todos son granos fermentados que después pueden tostarse o no, según el caso, en café, y sufren después la molienda. En el caso de la izquierda hay un tipo de quesos. Y en todos los casos el objetivo de fermentar el alimento es conservarlo a una temperatura ambiente, ¿no? Es decir, no tener que usar refrigerador, conservarlo por más tiempo, alargar la vida útil del alimento. Sobre todo también aprovechar aquellos alimentos, aquellos productos que tienen una zafra anual, es decir, que se producen concentrados en determinada época del año y entonces la fermentación permite mantenerlos o mantener su valor nutritivo eh, a lo largo del año. Y bueno, muchas veces la fermentación también aumenta el valor nutritivo porque incorpora a veces microorganismos o las cualidades organolépticas, el sabor, el gusto, el aroma. Entonces la fermentación tiene muchas aplicaciones en gran cantidad de productos de origen vegetal y algunos animales. Acá vemos unos muy pocos ejemplos de los alimentos fermentados que se conocen. Por ejemplo, las leches fermentadas, como el kefir, los microorganismos que intervienen son levaduras y luego bacterias lácticas y acéticas. Lo que hacen es bajar el pH y darle un aroma particular. También en el salame intervienen las bacterias lácticas, bajando el pH. El salame se conserva además por la baja actividad de agua, los condimentos y por la fermentación. En el caso de los vinos, lo más conocido es que bueno, la fermentación es a partir del etanol de la uva por Saccharomyces cerevisiae, pero después intervienen bacterias lácticas que hacen una fermentación maloláctica. Lo que hacen es consumir el ácido málico, producir láctico, con lo cual reducen la acidez y dan estabilidad al aroma e incluso se cree que producen bacteriocinas que son una especie de antibióticos de compuestos contra otras bacterias. Todos los picles y aceitunas son alimentos fermentados y la manera de conservarlos por pH ácido a través de las bacterias lácticas. Y el cacao, por ejemplo, que veíamos recién, interviene dos levaduras, Candida rugosa y Cluiberomyces marcianus, primero para hidrolizar los polisacáridos y luego las bacterias lácticas y acéticas que son las que le dan el pH y el aroma. Las bacterias lácticas, como ven, son muy importantes en este tipo de alimentos. Recuerden, son gram positivos, aerotolerantes, no esporulados, son exclusivamente fermentadores, no respiran, es decir, no precisan el oxígeno para crecer. Tienen fermentación homoláctica o heteroláctica. En la heteroláctica el producto es generalmente láctico y acético, en la homoláctica es solo láctico. Y acá están los principales géneros. En general, sobre todo los alimentos fermentados más complejos en aroma y sabor, lo que ocurre es una sucesión de poblaciones. Primero actúan unos microorganismos que generan las condiciones ambientales, por ejemplo bajando el pH, para que aparezcan los otros que generalmente son los que dan aroma, textura o sabor. Ese es el caso, por ejemplo, que les mostramos acá del queso camembert. La fermentación alcohólica es una de las más tradicionales formas de obtener y conservar nutrientes, por ejemplo, de productos vegetales, sea de uva, de cebada, para el caso de la cerveza y muchos otros productos alcohólicos fermentados locales. La llevan a cabo levaduras y bacterias. La producción industrial se hace fundamentalmente a base de levaduras. Son pocos los productos que se hacen a base de simomonas, que son las bacterias principales que producen esto. Las levaduras es la misma levadura que la de panificación, el Saccharomyces cerevisiae,
Y el proceso que tiene lugar es un proceso en el cual no interviene oxígeno, se obtiene energía por la fermentación, como se muestra ahí, de la glucosa, y los productos son anhídrido carbónico y etanol. Una de las y así es como se usa para producir alimentos y bebidas alcohólicas fermentadas. Una de las principales limitaciones que hay, por ejemplo, para aumentar la transformación y la cantidad de alcohol producido, es que el microorganismo, al cabo de después de cierta concentración de alcohol, ya no continúa fermentando. Es decir, que tiene cierta tolerancia al alcohol, que es la que viene dada, por ejemplo, por la concentración de alcohol en los vinos, o en las cervezas, o en otros productos alcohólicos. Y entonces, si se quiere producir un producto de mayor contenido alcohólico, es necesario seleccionar cepas, por ejemplo mutantes, que tengan mayor tolerancia al etanol. Esto es particularmente importante cuando se busca producir etanol de uso industrial, como el bioetanol, que hoy en día se produce a partir generalmente de desechos industriales o de productos industriales, y ahí sí lo que interesa es el máximo rendimiento de etanol. Entonces hay que buscar mecanismos por los cuales se llegue a la máxima conversión de alcohol posible. Probablemente de los productos de producción celular que han tenido mayor impacto en los últimos años es la producción de probióticos. Ya hemos hablado de los probióticos que se usan a nivel del aparato gastrointestinal, que tienen que ser tolerantes al ácido, a las sales biliares y capacidad de colonizar tejidos del intestino. Son bacterias este, lácticas como el lactobacillus o bifidobacterias que también son fermentadores. Producen beneficios en el individuo cuando se instalan, y sobre todo se ha probado, por ejemplo, que reducen el tiempo de duración de las diarreas después de invasión de patógenos como el rotavirus o después del uso de antibióticos. Muchas de las propiedades de los probióticos son especie específicas, entonces es necesario estudiar caso por caso. Y si bien el mayor uso que tienen hoy en día los probióticos es en el tracto gastrointestinal, se está dedicando mucha investigación a buscar probióticos que actúen en otros aparatos, en otras zonas del organismo, en otros tejidos, que protejan contra otro tipo de patógenos. Sí, se cree también que, bueno, que tienen más funciones que la de restablecer el equilibrio en la flora, sino de pronto proteger contra alergias, o estimular el sistema inmune, o excluir o inhibir el desarrollo de patógenos. Hay mucha investigación en función de eso, y cada cepa debe ser estudiada en el contexto de su hospedero y la flora la microbiota que también está instalada en el hospedero, para ver cómo ocurre la competencia y la actividad. No se puede usar cualquier microorganismo para introducir en los alimentos o los productos de ese organismo. En general se usan microorganismos que se los conoce por la sigla GRAS, que quiere decir eh, genéricamente reconocidos como seguros, ¿no? Y esa certificación de que son seguros se hace ya sea porque el microorganismo se ha venido usando desde nuestros ancestros en alimentos, y entonces ya se sabe que es seguro por el uso, o los nuevos microorganismos deben pasar muchos análisis para demostrar que no pueden causar enfermedades, o que sus productos no tienen, por ejemplo, acompañados antibióticos u otros productos que puedan causar una alteración de la salud. Acá les mostramos un ejemplo de la Oficina de Administración de Registro de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, en la cual, por ejemplo, pone algún registro de alimentos que dice puede contener microorganismos o productos de microorganismos, ya sea, por ejemplo, leches acidificadas o yogures fermentados,
quesos como el queso azul o el cheddar, que tienen productos de origen microbiano, productos de panificación con bacterias de ácido láctico, o por ejemplo la harina, que puede contener alfa-amilasa obtenida del hongo Aspergillus oryzae. La producción de antibióticos es uno de los impactos más grandes que ha tenido sobre la salud y, bueno, y sobre la industria farmacéutica. Data de más de 70, 80 años y se conoció que estos productos de origen microbiano, tanto de bacterias como de hongos, que funcionan controlando el crecimiento de otros organismos que pertenecen a distintas especies, se conoció su gran potencial y se hizo un desarrollo que hoy en día hace que algunos de esos productos, si bien son de origen microbiano, hoy en día se hacen por síntesis química porque puede llegar a ser en algunos casos más rentable la síntesis química que la producción a partir de los microorganismos. Igual hay unos cuantos que todavía se producen por cultivo microbiano. Los antibióticos son el producto típico del metabolismo secundario. Este es un metabolismo que no se estudió en la primera parte, que hablamos principalmente del metabolismo ligado a la producción de energía, la producción de ATP, consumo de fuente de energía y por lo tanto producción de ATP y por lo tanto crecimiento de biomasa. El metabolismo secundario ocurre en la fase estacionaria del crecimiento, donde no hay un gran aumento de biomasa y el microorganismo en general lo que tiene que hacer es adaptarse a las condiciones ambientales. Muchos de los metabolitos secundarios son esos productos que le permiten adaptarse, competir mejor por sustratos, hacer cambios en la estructura que le permitan mantenerse en el sistema cuando un recurso se acabó. En general, esos metabolitos secundarios dependen de las condiciones de cultivo, pueden variarse mucho dependiendo de cómo ajustamos las condiciones de cultivo. Y es vital entender que no se producen en la fase exponencial de crecimiento. En particular, los antibióticos en general son compuestos que se forman a partir de una vía del metabolismo primario, es decir, el metabolismo ligado a la producción de energía, algún intermediario del metabolismo primario en el metabolismo secundario sufre alguna modificación química y eso da lugar al antibiótico. Generalmente el mismo microorganismo produce varias estructuras que tienen distinta actividad, estructuras químicas muy relacionadas que tienen actividad antimicrobiana, algunas más que otras. Y es fundamental entender también que esa producción está sujeta a una regulación positiva, es decir, no son compuestos que se sintetizan regularmente, sino que está controlado genéticamente. Y bueno, en el caso particular de los antibióticos, se cree que es una ventaja competitiva de los organismos que producen antibióticos frente a otros, porque de alguna manera eliminan o controlan el crecimiento de sus competidores por nutrientes o por recursos, en la medida que el antibiótico frena el crecimiento de otras especies que están en el mismo hábitat. Se conocen no solo antibióticos, sino metabolitos secundarios del orden de decenas de miles de los microorganismos, y algunos se usan como antibióticos. Y su estructura es muy diversa, pueden ser de tipo peptídico, de heterociclos, en fin, hay una enorme cantidad de antibióticos. Aquí vemos cómo se hace la producción de penicilina por el hongo Penicillium chrysogenum. En la gráfica se muestra a lo largo del tiempo, en horas, se grafican distintos componentes, o la biomasa, o el carbohidrato que se usa como fuente de carbono y energía, o la concentración de amonio, que es el otro agente limitante, el nitrógeno, o la producción de penicilina en gramos por litro. Para compararlo con una curva de crecimiento normal, como las que ya se han visto antes, lo que tenemos que ver es la línea verde, que es la biomasa.
vemos en las primeras 20, entre las 20 hasta las 20 o 30 horas, se produce una fase exponencial de crecimiento con un aumento exponencial de la biomasa. Luego se produce una especie de achatamiento de la curva, y ahí entramos en la fase estacionaria, que es la que está marcada en el recuadro gris. En esa primera fase de crecimiento, lo que se busca es generar gran cantidad de biomasa, porque cuanto más biomasa tengamos, más penicilina habrá. Entonces, el sustrato es lactosa, baja abruptamente, se ve en la línea roja, que en esas 30 horas baja abruptamente. También se usa gran cantidad de nitrógeno para que no sea limitante y tengamos buena cantidad de biomasa. Fuente de energía y de carbono es la lactosa, fuente de nitrógeno es el amonio. Una vez que entramos en la fase estacionaria y ya queda menos lactosa, ahí lo que se hace es agregar una fuente de carbono más sencilla, glucosa, en muy baja concentración, mucho más baja que la que tenía inicialmente el medio, que es una cantidad de carbono y también una cantidad de nitrógeno que sean de mantenimiento, es decir, para que haya reproducción de la célula, básicamente que el grueso del carbono y la energía no vaya a la reproducción de las células, sino a la producción del metabolito. Y vemos ahí entonces que la penicilina, que está en la línea en color violeta, tiene una escasa producción en las primeras horas del cultivo, es decir, mientras el microorganismo está en fase exponencial, y cuando en realidad entra en la fase en la fase estacionaria, ahí aumenta sustancialmente la producción de penicilina. Es decir, ahí lo que ocurre es que en esa fase el número de células no cambia sustancialmente, pero uno de los productos cambia enormemente, el producto de metabolismo secundario aumenta enormemente. Entonces, en la primera etapa lo que interesa es aumentar el número de células para tener una buena cantidad de células capaces de producir, y en la segunda mantener el sistema y alimentar con la mínima cantidad posible de carbono y nitrógeno para que esas células que ya están preformadas desvíen su metabolismo no a formar nuevas células, sino a formar penicilina. Aquí vamos el ejemplo de la producción de enzimas como productos microbianos. Las enzimas tienen gran interés en la industria alimentaria, en la industria de los detergentes y ahora cada vez más también en las industrias biotecnológicas. En particular vamos a dar dos ejemplos de extremoenzimas, es decir, enzimas que actúan en condiciones extremas de pH y temperatura. Y en general vienen, el microorganismo que los origina es un microorganismo que es termófilo o extremófilo o acidófilo desde el punto de vista del pH. En el ejemplo de la izquierda ustedes ven la producción de purulanasa. Es una enzima que hidroliza el almidón dando oligosacáridos. El almidón y en realidad el purulano es un polímero de polisacáridos. Presente en muchas películas de recubrimiento de alimentos. Y es la producción, la estabilidad térmica de esta enzima, la purulanasa, producida por este arquea, que es el Pirococcus hubo6, que es un microorganismo hipertermófilo que tiene una temperatura óptima de 100 grados. Y se ve en el tiempo cuál es la estabilidad de la enzima. O sea, a 90 grados prácticamente no pierde actividad, a 100 grados pierde un poquito, y después a 110 grados pierde bastante, pero si se suplementa con calcio se supera eso. Es decir, que es una enzima que puede trabajar a la temperatura de ebullición del agua. Y por eso puede tener gran utilidad. Las enzimas que funcionan en frío también son útiles porque lo que permiten es, no es necesario calentar para que ocurra una reacción, y por lo tanto cuando llegan a temperatura ambiente se inactivan solas. Eso también tiene un interés, y bueno, por eso también puede ser interesante explorar, por ejemplo, los microorganismos de la Antártida. En el ejemplo de la derecha vemos, o tenemos ejemplificado la producción de la Taq polimerasa. Es una de las enzimas que desde la década del 90 que se empezó a utilizar para sintetizar ADN, puede sintetizar desde el orden de
una cadena de 1000 pares de bases en menos de 10 segundos, ha generado miles de millones de dólares como patente. Viene de un organismo termófilo, bacteria, en termos acuáticos, que tiene una temperatura óptima la enzima de entre 75 y 80 grados. Cuando el organismo, acá se muestra en la figura, fue descrito por primera vez a mediados de los 70 y tiene también una temperatura óptima entre 70 y 80 grados. Esta enzima tiene una estabilidad muy grande, aún a temperaturas más altas que su temperatura óptima, o sea, a 40 minutos a 95 grados, lo que hace que se pueda calentar la hebra de ADN para disociar la doble hebra y la enzima no pierda actividad, y por eso lo hace tan útil en las reacciones de la PCR. La enzima fue aislada aún antes que el microorganismo. Acá en esta figura de la derecha vemos que todavía hay unos cuantos microorganismos, hasta el 2010 hay unos cuantos microorganismos que son aún hipertermófilos, crecen con temperaturas óptimas mayores aún que el termos acuáticos y que podrían tener mucho potencial de uso en sus enzimas. Aquí vemos un ejemplo de la producción de un biopolímero y cómo se puede llegar a hacer algo que cada vez más se conoce con el nombre de economía circular. Tenemos a la bacteria, que es un gram negativo, Xanthomonas campestris, que produce colonias, como se ve en la figura, con gran cantidad de polisacáridos alrededor, que le dan, si se pone en solución o en suspensión, esos polisacáridos le dan alta viscosidad a la solución. Xanthomonas produce ese polímero de manosa, que es el xantano, usando como fuente de carbono y energía glucosa. La producción industrial busca seleccionar cepas de Xanthomonas que puedan producir el polímero a partir de lactosa en lugar de glucosa. Y eso es porque nos permite usar una fuente de carbono y energía más barata que está contenida en los desechos de la industria láctea. El queso, después de precipitar las proteínas, que son las que quedan concentradas en el queso, se libera el suero, que básicamente es agua con lactosa, con mucha lactosa. Entonces, eso que es un desecho de la industria del queso, que puede, si no se trata, puede contaminar agua o cursos de agua, ese desecho puede utilizarse, encontrando cepas utilizadoras de lactosa, puede utilizarse para que la bacteria Xanthomonas produzca xantano. Esa es una manera de aprovechar un residuo de una industria, encontrando alguna modificación natural en el organismo para obtener un producto de interés en la industria alimentaria. Ese producto, el xantano, se utiliza como espesante en salsas, se utiliza en helados también para que no cristalice, para que no haya cristales de hielo, o como sustituto de grasa en alimentos que queremos que sean que tengan cierta viscosidad, cierta consistencia y que tengan bajas calorías. En el área agropecuaria también hay gran uso de los microorganismos. Por mencionar dos que son insumos para la ganadería, tenemos aquí la producción de proteína unicelular, que se utiliza como alimento para ganado. Consiste en usar productos vegetales de difícil digestión, como generalmente polisacáridos, polímeros difíciles de hidrolizar, y de hacer crecer en ellos microorganismos que lo que hacen es usar esa fuente de carbono y energía y transformarla en biomasa. Y esa biomasa es la biomasa del microorganismo y es básicamente proteína. Entonces se pasa de un compuesto difícil de degradar, que puede ser un desecho también, a tener una proteína microbiana que puede servir, por ejemplo, de alimento para ganado. También se usan mucho para la conservación de granos que terminan siendo alimento para ganado, las bacterias lácticas, la fermentación láctica que baja el pH por producción de ácido láctico, que fermentan parcialmente los granos
en los silos, lo que hacen es ayudar a la conservación del grano durante el año después de la cosecha, porque crecen parcialmente a partir de los sustratos que hay presentes y acidifican e impiden que crezcan otros organismos. Y en cuanto a la producciones para la agricultura, bueno, vamos a ver en más detalle la producción de bacterias fijadoras de nitrógeno y el uso de biopesticidas. Y voy a mencionar que hay cada vez más productos biológicos a base de bacterias o de hongos que lo que hacen es o producir hormonas para estimular el crecimiento vegetal, para que sea más rápido o más resistente a condiciones ambientales de sequía o potencialmente de patógenos, o solubilizar nutrientes, como por ejemplo el fósforo, que es uno de los principales nutrientes limitantes del crecimiento vegetal. El fósforo está en grandes cantidades en el suelo, pero no está disponible. Y muchos microorganismos tienen la capacidad de, ya sea por quelar el catión asociado, o por producir ácidos, o por hidrolizar el fósforo que está en forma orgánica, de hacer disponible o biodisponible el fósforo que está en el suelo para las plantas. Eso ayuda a que se sustituya parte del fertilizante fosforado, que en definitiva, si la planta no lo utiliza o lo utiliza parcialmente, termina en los cursos de agua generando contaminación. La fijación biológica de nitrógeno es el principal aporte de los microorganismos a la agricultura y a la alimentación desde tiempos inmemoriales. Se conoce más y se trabaja como producto biotecnológico desde hace más de 50 años. Esta asociación ocurre entre algunas bacterias del grupo de las proteobacterias, tanto alfa como beta, que se muestran abajo. No son solo las del género Rhizobium las capaces de fijar nitrógeno, hay otras como Sinorhizobium, Ginella, Metylobacterium, Bradyrhizobium, o entre las beta, Cycloidus y Burkholderia. Son bastantes los géneros capaces de fijar nitrógeno. En general, los que fijan asociados a plantas leguminosas están dentro de los grupos de los Rhizobium, de los géneros Rhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium y Cucurbitaceae. Las plantas leguminosas son aquellas como la soja, el trébol, la alfalfa, los porotos. Y cuando hay una asociación simbiótica de mutuo beneficio, y cuando la planta, el rizobio, en términos genéricos, se les llama rizobio a los que fijan nitrógeno, sin hablar de un género en particular, se invade la célula de las raíces de la leguminosa, se ven los nódulos como se muestra ahí en esa foto, son unos nódulos son los engrosamientos de la raíz donde se produce la fijación de nitrógeno. El efecto es enorme, se cree que el 25% o un cuarto del nitrógeno fijado en el planeta, es decir, transformado desde un compuesto inerte abundante en la atmósfera en un nutriente de plantas, es producido por la asociación rizobios leguminosa. Y el efecto es muy notorio, como se ve en la foto de la izquierda, se planta soja en un suelo pobre en nitrógeno, no se fertiliza, y a la derecha vemos lo que es la soja nodulada, es decir, donde se produjo la invasión del rizobio y la asociación con la raíz, y a la izquierda vemos plantitas muy débiles donde no hay nodulación. Se cree que no solo contribuye a disminuir los costos enormemente de la fertilización, sino que también disminuye el impacto ambiental de siempre utilizar agroquímicos o fertilizantes que, al no ser utilizados por la planta, escurren y van a parar a los cursos de agua y contaminan el ambiente. Aquí vemos el caso de la producción de un bioinsecticida o biopesticida en base a la bacteria Bacillus thuringiensis. Este es un bacillus que es porula, como se ve en la figura de microscopía electrónica de transmisión, forma esporas, y cuando forma esporas forma cristales de una proteína que
se llama prototoxina, que ocupan gran parte del volumen de la célula. Una vez que la espora se termina de formar, se liberan los cristales de esa proteína y quedan en el medio de cultivo. Esa proteína tiene una gran ventaja, y es que tiene un sitio blanco muy específico. No es tóxica de otros animales y solo se activa en el intestino de algunos insectos. Entonces el insecto la ingiere y tiene una proteasa en su intestino que hidroliza esa prototoxina y se libera la toxina. La toxina es una proteína que es, como se muestra en la figura de abajo, un poro que se inserta en la membrana del tejido del insecto y por lo tanto provoca un transporte libre de iones a través de la membrana y lisa la célula del insecto. Entonces la toxina no es tóxica, tiene un sitio blanco muy marcado porque solo actúa sobre el intestino de algunos insectos. Si queda en el ambiente se puede degradar biológicamente porque es una proteína, o abióticamente no tiene mayores daños. Durante más de 40 años se usó el polvo del cultivo, que es la proteína, ¿no? El bioinsecticida se aplicaba. Hoy en día en realidad se está buscando, o sea, ya se han conseguido plantas transgénicas que tienen el gen del bacillus que produce la prototoxina. Entonces, en la medida que se las llama plantas en la medida que el insecto se acerca a la planta y la planta está produciendo la prototoxina, ya el insecto adquiere o consume la prototoxina cuando está viviendo sobre la planta. Como hemos visto hasta ahora, ya sea para producir células o para producir algún producto del metabolismo primario o secundario del organismo, uno tiene que tener en cuenta algunos aspectos que son generales. Primero tiene que tener en cuenta cómo manejar ese tanque de reacción donde se produce el microorganismo, en qué etapa del crecimiento va a ser la cosecha del producto, de las células, cómo va a alimentar para que se produzca o tener mayor rendimiento del producto que le interesa. Aquí vamos a tener unas pocas puntualizaciones, un vistazo general de algunos aspectos que hay que tener en cuenta para usar los microorganismos en procesos industriales. Una de las cosas a tener en cuenta es que si se va a hacer un proceso industrial, hay que poder mantener el microorganismo con las mismas propiedades a lo largo del tiempo. Es decir, poder recuperarlo y rehacer los cultivos y que se siga comportando de la misma manera. Entonces, uno de los desafíos mayores es saber cómo conservarlo y que mantenga todas sus propiedades. Aquí mostramos con cruces los métodos según si son más adecuados, que tienen más cruces, o menos adecuados para mantenerlos. Los repiques periódicos, que es algo que uno usa normalmente, es decir, subcultivar cada tanto tiempo, son útiles cuando uno está trabajando a corto plazo, pero no para mantener las cepas. Hay hay otros métodos como recoger el pellet de las células crecidas en medio líquido y conservarlos en la heladera, que tampoco son los más ideales, pero para muchos microorganismos funciona. Eso depende mucho del microorganismo. También se pueden hacer deshidratados y refrigerarlos, ¿no? El óptimo, sin duda, uno de los óptimos suele ser la liofilización o la ultracongelación en nitrógeno líquido a cerca de menos 200 grados. Eso se hace en ampollas o en capilares que se cierran en sus puntas, se pone el cultivo y se cierran en sus puntas y se sumergen en nitrógeno líquido. La congelación a menos 80 también puede funcionar para muchos microorganismos, pero hay que poner compuestos crioprotectores. El método depende del organismo, ¿no? Pero dos grandes desafíos. Uno es que mantenga el pool de genes, sobre todo aquellos microorganismos cuya propiedad más interesante no está asociada necesariamente al cromosoma, sino está en plásmidos o que puede ser mutada fácilmente. Entonces, en medida, por ejemplo, que lo replicamos o que tenemos
muchos traspasos por medio de cultivo y lo hacemos crecer, puede perder esas propiedades. Y en el otro caso de microorganismos que no se han podido aislar o que son simbióticos obligados de una planta, ese es el caso de las micorrizas, que son unos hongos que crecen en las raíces de las plantas, asociados a las raíces de las plantas, y permiten solubilizar el fósforo. O sea, son una gran ventaja para las plantas. Bueno, esos microorganismos en particular se conservan asociados a la planta, sobre raíces de plantas. En la figura se muestra un diagrama de lo que sería un fermentador industrial. Lo primero que tenemos que aclarar es que se le llama fermentador a el tanque de escala industrial de cientos o miles de litros en el cual se produce la reacción. Pero no tiene nada que ver con el proceso, no quiere decir que allí ocurran solo fermentaciones. Puede haber un microorganismo respirador o puede ser un microorganismo anaerobio y una respiración anaerobia o aerobia. Se le llama fermentador porque es un término que se usaba desde hace mucho tiempo. Es el lugar donde se realiza la reacción en la industria, la reacción a gran escala. Y básicamente, si miramos el esquema, tenemos el medio de cultivo en color naranja, crema, en el medio un agitador que es movido por un motor que está arriba, es decir, que lo que busca es que todos los nutrientes estén en igual distribución a lo largo de todo el volumen del fermentador. Imagínense, si esto es de miles de litros, es muy importante esta agitación para poner en contacto los microorganismos con los nutrientes de igual manera. Abajo se muestra para un proceso aerobio la entrada de aire estéril en burbujas a alta presión desde abajo hacia arriba para que recorra todo todo el fermentador, todo el volumen del fermentador y llegue a todos los microorganismos, y a través de la agitación se distribuye hacia los costados. Esto suponiendo que el aire o el oxígeno en realidad sea un insumo importante para el cultivo. Y estéril, por supuesto, porque estamos pensando en la producción industrial a partir de un microorganismo puro, no queremos que se contamine. Arriba en verde hay un sensor de pH y al lado una bomba que puede permitir ajustar el pH, es decir, hay un control en línea del pH y puede haber una bomba que tenga o ácido o álcali, también estériles, que se vayan agregando para restablecer el pH al pH que queramos. Luego, lo otro que hay que es interesante es que generalmente la otra cosa que se controla, además de la agitación del aire, es la temperatura. Estos procesos generalmente levantan temperatura y entonces es necesario mantenerlos a la temperatura que uno quiere que se realice el proceso para que no haya subproductos o daños. Y eso se logra con una camisa externa, que está esquematizada allí en celeste por fuera del fermentador, que tiene agua de enfriamiento y permite ese control de temperatura. También se pueden agregar otros nutrientes y, por supuesto, hay que evitar siempre la contaminación microbiana. Estos fermentadores a esta escala no se pueden esterilizar adentro de un autoclave. Entonces, la manera de limpiarlos o desinfectarlos entre un batch, en la producción de un batch y el otro, es después que se vacían, se limpian y lo que se pasa es fluido de vapor de agua por media hora, una hora. Por eso están las válvulas de vapor, se pasan por el interior del fermentador después de una muy buena limpieza, y eso es suficiente para desinfectar o bajar enormemente la carga microbiana que hay en el fermentador, y se puede volver a iniciar una fermentación. De la escala de laboratorio, que generalmente uno trabaja con fermentadores de 1, 3, 5 litros, a la escala industrial de miles de litros, los grandes desafíos que hay son el escalado. No siempre se comporta de la misma manera, ni los microorganismos ni los nutrientes, en un fermentador chico que en un fermentador de miles de litros, y lograr que haya buena transferencia de masa y de oxígeno en todo el medio de cultivo
porque si no se pueden generar nichos donde si hay menos oxígeno pueden ocurrir procesos que no queremos, que dependen del organismo, si puede crecer sin oxígeno o producir tal o cual cosa en producto en distintas condiciones de concentración de oxígeno. A la hora de hacer un proceso de fermentación industrial, como en cualquier otro proceso, lo que interesa es obtener el mayor rendimiento, es decir, mayor cantidad de producto con mejor calidad y menor costo. Algunas de las estrategias que se usan para obtener mayor rendimiento en el proceso es, bueno, buscar las mejores cepas, las cepas que crezcan más rápido o que crezcan en tal sustrato y no en otro, o un sustrato que sea un desecho industrial, por ejemplo, o que toleren tales o cuales concentraciones de producto, que tengas menos requerimientos nutricionales. También se puede mejorar esas cepas, ¿no? Mediante modificaciones genéticas, ya sea regulando la expresión o modificando la vía para que dé un producto más estable, o bueno, aumentando la tolerancia al producto o insertar genes de otros organismos que combinen procesos, ¿no? Como una expresión heteróloga de proteínas. Entonces, ya sea buscando nuevos organismos o modificando organismos, se puede mejorar el proceso. Y la otra parte de mejorar el proceso viene dada por el proceso en sí mismo, ya sea manejando la composición del medio de cultivo, usando compuestos de bajo valor, de bajo costo, digamos, o usando nutrientes limitantes que permiten regular en qué etapa del crecimiento estamos, o usando fermentaciones o condiciones del proceso industrial que faciliten de alguna manera la separación del producto después, porque la etapa de purificación del producto suele ser también una etapa cara, separar el producto que nos interesa del resto del medio de cultivo y de las células, por ejemplo, es un proceso caro. Vamos a mencionar entonces qué consiste la bioprospección, es decir, cómo buscar esos microorganismos que tienen potenciales nuevas actividades o mejores actividades que los que conocemos. Entonces, uno en realidad puede plantearse primero, bueno, ¿dónde busco? Puede buscar en ambientes extremos, extremos de temperatura, por frío, por calor, o poco explorados, como el intestino de animales, o las bacterias o microorganismos asociados a plantas, o poco o de difícil acceso también, como puede ser el fondo de los océanos. Esos pueden ser que toleran altas presiones y están en contacto con altas concentraciones de sales. Puede buscar en ambientes conocidos, también poco explorados, como por ejemplo el suelo. Se sabe que del suelo hemos podido cultivar solo el 10% de las bacterias que están ahí. Sabemos que están ahí porque conocemos la secuencia de sus genes conservados, podemos ubicarlos en el árbol filogenético, podemos saber que tendrían propiedades distintas a los que conocemos hoy, pero todavía no se han podido cultivar. Y otra fuente importante de dónde buscar nuevas actividades, aunque parezca mentira, son en las colecciones de cultivos. Muchos microorganismos se han guardado, se han conservado en las colecciones de cultivo, solo sabiendo alguna parte de lo que hacen, pero no conociendo toda su potencial actividad. Y cuando hablamos de buscar actividades nuevas, no solo importa buscar microorganismos, ¿sí? Como esos que hablábamos de los que hasta ahora no han podido ser cultivados. También se pueden buscar genes, que sí, lo que equivale a decir proteínas, que son capaces de hacer tal o cual método. Se puede buscar organismos o genes, o aún se puede buscar compuestos, ¿no? En las bases de datos que relacionan cepas y compuestos, se pueden buscar compuestos y experimentar sobre sus nuevas potenciales actividades. En este slide se muestra cómo se hace un screening clásico, screening, rastreo de cepas de microorganismos cultivables que producen antibióticos. En la figura A, que es la primera columna de la izquierda, se esquematiza cómo ocurre esto. Por ejemplo, se puede, simplemente si uno quiere aislar de suelo, microorganismos productores de antibióticos, prepara una suspensión de suelo, la distribuye
en la superficie de agar de un medio nutriente y deja crecer los microorganismos. La distribución, por ejemplo, por rastrillo en toda la superficie. Deja crecer los microorganismos y luego le agrega una sobrecapa de lo que se llama un microorganismo indicador. Le agrega una sobrecapa de agar menos denso que cubre ligeramente las colonias de ese microorganismo y tiene una concentración del microorganismo indicador o microorganismo blanco, o sea, contra el cual queremos que funcione ese antibiótico, cubre con una capa de agar esa placa. Entonces, al tiempo de la incubación, lo que se ven son las mismas colonias de las bacterias del suelo que se habían visto crecer antes, algunas rodeadas de un halo transparente, como esquematiza la figura y se ve en la placa, rodeados de un halo transparente. Ese halo transparente quiere decir que el microorganismo indicador, el microorganismo sobre el cual actúa el antibiótico, no creció, porque esa zona hay alta concentración del antibiótico que la colonia excretó hacia alrededor. En la figura de la derecha se ve otra manera también de hacerlo, donde acá lo que se busca es, ya se sabe que tenemos el microorganismo productor de antibióticos y se quiere hacer un screening, un rastreo de contra qué cepas ese antibiótico es activo. Entonces, el productor de antibióticos se estriga en un tercio o un cuarto de placa, como se muestra en la primera placa. Ahí hay crecimiento y difusión del crecimiento de la bacteria, acá muestran el ejemplo de Streptomyces, y difusión del antibiótico a través del agar. Luego se estrían con estrías verticales y perpendiculares a donde creció la bacteria productora de antibióticos, distintos organismos. La estría tiene que recorrer toda la placa y llegar casi hasta donde está el microorganismo productor. Al cabo de la incubación se va a ver que algunas líneas de crecimiento, algunos organismos crecen muy cerca a donde estaba el microorganismo productor. Esos no son inhibidos por el productor de antibióticos. En cambio, otros crecen solo hasta la mitad de la placa porque la presencia de antibióticos es la que limita el crecimiento de ese microorganismo. Así podemos saber que, por ejemplo, en la placa de abajo a la derecha hay 3 organismos que son 3 de los 5 testeados que son inhibidos por el antibiótico. Los principales microorganismos en bacterias son fundamentalmente gram positivos que producen antibióticos del género Streptomyces, la kanamicina, la neomicina, o los bacillus que producen polimixina, bacitracina. Muchos están en el suelo. Y en cuanto a los hongos, bueno, ya vimos los hongos filamentosos como Penicillium, que producen penicilinas o cefalosporinas. Un esquema muy sencillo de las nuevas metodologías de bioprospección mediante análisis metagenómico es el que mostramos en esta transparencia. Aquí lo importante es reconocer que no es necesario conocer la bacteria ni tenerla aislada, sino que el screening de esa actividad interesante se hace a través del screening de sus genes. Se obtiene de ambientes de lo más diversos, conjunto de genes que están presentes de esos microorganismos, como se muestra en la etapa 2 de este esquema. Luego se clonan, es decir, se insertan esos genes en un plásmido, que es un vector de clonado. Con ese plásmido se transforma algún microorganismo conocido como Escherichia coli o Bacillus subtilis. Y ahí lo que tenemos son clones, o sea, por ejemplo, células de Escherichia coli, todas que tienen un plásmido que tiene un fragmento de ese DNA, de ese ambiente. Se chequean los clones por la actividad que a nosotros nos interesa, o se secuencian el fragmento clonado. Se puede ver alguna actividad biológica o simplemente secuenciar esos genes y luego con las bases de datos o con la actividad biológica reconocida se puede haber extraído el gen con la actividad de interés y haber hecho producir la proteína que interesa en
un microorganismo conocido como Escherichia coli o Bacillus subtilis. Eso nos permite una exploración mucho más amplia que la que vimos anteriormente. También es mucho más trabajosa y requiere, para dar resultados de interés, chequear miles de clones. Por último, en esta clase vamos a ver algunas aplicaciones, o vamos a ver un tipo de aplicaciones de los microorganismos a procesos de importancia ambiental, y es lo que se denomina tratamiento de efluentes. Los efluentes domésticos, industriales, es decir, las aguas contaminadas con los productos de su uso, tienen alta cantidad de compuestos carbonados, nitrogenados, compuestos tóxicos, tienen metales, y sobre ellos pueden actuar los microorganismos disminuyendo la cantidad de contaminantes y haciendo aptas esas aguas después de ese tratamiento biológico para que puedan ser vertidas en los cursos de agua sin provocar mayores impactos en ellos. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, no estamos hablando de un microorganismo puro que tiene una determinada actividad o un producto o una sola especie de bacteria o de levadura que queremos obtener. Estos procesos son llevados a cabo por conjuntos de microorganismos. Puede haber uno más importante que otro, pero en general no se busca mantener que solo haya un tipo de microorganismo, sino que en realidad es un conjunto de microorganismos que llevan a cabo la actividad. La calidad de las aguas en general se mide, entre otras cosas, por un parámetro que se llama demanda biológica de oxígeno, que es una medida de la cantidad de materia orgánica disuelta oxidable biológicamente. La determinación de la DBO, o demanda biológica de oxígeno, es una medida de la cantidad de oxígeno disuelto que se consume por parte de los microorganismos que hay en un agua determinada, en un efluente, para la oxidación aerobia de la materia orgánica en ese efluente. Lo que se hace es tomar el efluente, suministrar oxígeno e incubar. Los propios microorganismos presentes en el agua consumen la materia orgánica que está allí, y una medida de la cantidad de materia orgánica que hay presente es una medida del oxígeno consumido para su oxidación al cabo de cierto tiempo, por ejemplo 5 días. Entonces, los distintos tipos de aguas residuales o efluentes tienen distinta cantidad de DBO según la cantidad de materia orgánica que tengan disuelta. Por ejemplo, las aguas domésticas de ciudades, las municipales, tienen del orden de 300 a 500 miligramos de DBO. En cambio, las industrias azucarera o maderera o frigoríficos tienen del orden de más de 10.000, entre 50 y 100.000 miligramos de oxígeno por litro. Es decir, que requieren esa cantidad de miligramos de oxígeno cada litro para poder oxidar la materia orgánica. Ahora bien, cuando las aguas residuales de una ciudad o una industria se busca que se viertan sobre los cursos de agua para deshacerse de ellas, la normativa nacional establece que la DBO debe ser, si el vertimiento es directo sobre cursos de agua, debe llevarse a 60 o menos miligramos de oxígeno por litro. Y para el vertimiento en alcantarillas puede ser del orden de hasta 500 miligramos por litro. Es decir, que si tenemos el agua de un frigorífico que tiene 100.000 miligramos de DBO, hay que llevarla a 60 miligramos de oxígeno por litro de DBO para poder verter directamente en un curso de agua. Ese proceso es un proceso de descontaminación y se hace generalmente por tratamiento biológico. Este es un esquema de cómo ocurre el tratamiento de aguas residuales o efluentes.
básicamente es una combinación de procesos físico-químicos y biológicos. En la primera etapa es la remoción o separación físico-química de los compuestos que están en suspensión. En general hay una retención de los sólidos de mayor tamaño, puede haber floculación, puede haber algún otro proceso químico que haga sedimentar el grueso de la materia orgánica en suspensión. Luego sí vienen los tratamientos biológicos, que son fundamentalmente el secundario, que, que se ocupa de reducir la DBO, o sea, la cantidad de materia orgánica soluble o en suspensión en esas aguas residuales. Y luego puede venir, seguido a ese, un tratamiento terciario, que es la reducción de otros compuestos, como por ejemplo nitrógeno bajo forma de amonio o nitrato, fósforo, que son nutrientes que vertidos en los cursos de agua pueden generar contaminación, como por ejemplo las floraciones de cianobacterias. Muchas veces posterior a ese tratamiento terciario puede seguir una desinfección o puede seguir una quema de los lodos, que es básicamente la biomasa que queda. La mayor parte de las ciudades del interior de nuestro país tienen para las aguas residuales domésticas tratamiento primario y secundario. El tratamiento aerobio de efluentes es típicamente un tratamiento secundario. Es un proceso microbiano cuyo objetivo es oxidar la materia orgánica, principalmente los compuestos carbonados, que pasan a anhídrido carbónico que va a la atmósfera. La ecuación que esquematiza lo que ocurre allí, suponiendo o poniendo como ejemplo de la materia orgánica la glucosa, es la que se muestra. Un mol de glucosa con 6 de oxígeno da 6 de anhídrido carbónico y 6 de agua. Esa reacción tiene un delta G0 muy grande y negativo, o sea, libera mucha energía. Esa energía la aprovechan los microorganismos que hacen esa respiración aerobia y con la energía, con el ATP generado, generan gran cantidad de biomasa. A esa biomasa se le llama lodos o sludge en inglés. Entonces, los compuestos orgánicos solubles o en suspensión en el efluente terminan como anhídrido carbónico en el aire o como biomasa en parte, porque parte de esos compuestos orgánicos se utilizan para sintetizar más nuevas células que están creciendo a partir de ellos. Ocurre además que los compuestos reducidos, que no son carbonados, de nitrógeno por ejemplo, o de azufre, también se oxidan. Nuestras excretas, por ejemplo la de humanos y animales, en general el nitrógeno se excreta como urea, en un estado de oxidación similar al del amonio, y cuando pasa por el tratamiento aerobio, ese amonio se oxida a nitrato, que es soluble y sale en el efluente. Los compuestos de azufre similarmente se oxidan a sulfato, que puede ser soluble o puede formar sales insolubles. Entonces, en resumidas cuentas, el tratamiento aerobio tiene como principales insumos el oxígeno. Hay que suministrar oxígeno al tanque donde se produce el tratamiento aerobio, y además energía para agitar, porque toda la biomasa tiene que estar en contacto con la materia orgánica y con el oxígeno, es decir, tiene que haber un mezclado permanente y eso requiere necesariamente agitación. Y los productos del tratamiento aerobio son anhídrido carbónico, gran cantidad de biomasa, compuestos oxidados de nitrógeno y azufre, y los metales, que pueden estar también como contaminantes de los lodos activados, quedan oxidados y generalmente precipitan en el lodo, es decir, quedan retenidos con la biomasa. En principio, esta oxidación o respiración aerobia de la materia orgánica la pueden llevar a cabo todos los microorganismos que son
respiradores aerobios heterótrofos, y no solo bacterias, ¿verdad? Sin embargo, para que el tratamiento aerobio de efluentes sea eficiente, hace falta algo más que eso, hace falta algo más que la capacidad de respirar. Para el éxito del tratamiento, además se tienen que formar flóculos, o sea, esa biomasa tiene que crecer de un modo tal que sedimente rápidamente y se separe del líquido. En la figura del medio tenemos 3 vasos donde muestran distintos lodos con distinto estado de floculación. El de más a la izquierda, más turbio, en ese no hay prácticamente buena floculación. En cambio, el de más a la derecha se ve que se separa completamente la biomasa que queda en el fondo del líquido tratado, del efluente después del tratamiento, que queda límpido. En la foto de más a la derecha vemos el efluente después del tratamiento de floculación, queda completamente limpio. O sea, lo que tiene que ocurrir en este sistema es que los microorganismos tienen que oxidar la materia orgánica disuelta, forman biomasa y después deben sedimentar para que naturalmente se pueda separar la biomasa que queda retenido en el tanque donde ocurre el proceso del efluente que sí se vierte al río o al curso de agua en general. Entonces, es importante la capacidad de floculación de esos organismos. En la foto, las 2 fotos que hay abajo, es una microscopía de fluorescencia, donde se ve un buen flóculo y un mal flóculo. Un buen flóculo tiene como agrupaciones de microorganismos que suelen ser pesadas e irse rápidamente a sedimentar en el fondo. Un mal flóculo está formado por esos acúmulos de microorganismos, pero por un montón de bacterias filamentosas que son las que lo sostienen en suspensión de alguna manera y hacen que no se separe del líquido. El microorganismo que se sabe que es un buen indicador de que el tratamiento aerobio va a ser eficiente y va a haber buena floculación es este que se muestra acá en la foto de la izquierda. Es una microscopía óptica donde se ve la bacteria Zooglea ramígera. Es una bacteria que produce polímeros extracelulares y hace que las células queden unidas entre ellas. Por eso se ve esa zona clara alrededor de ellas. Quedan compactadas y eso es lo que le da fuerza al flóculo y capacidad de sedimentar. Un esquema de lo que es un digestor, que se le llama así a los tanques donde ocurre el tratamiento de efluentes, se muestra en esta figura. Abajo vemos lo que se llama el tanque de aireación, que es el tanque donde por un lado desde arriba entran los efluentes después del tratamiento primario y por otro viene el líquido de recirculación, que ahora vamos a ver de qué se trata. En ese tanque de aireación desde abajo entra aire y hay agitación, de manera tal que los microorganismos quedan en suspensión en el mayor contacto posible con el oxígeno del aire, que está gaseado en el sistema, y con el efluente que entra. Allí ocurre la oxidación al anhídrido carbónico, sale el anhídrido carbónico y el líquido pasa a lo que se llama un tanque de sedimentación. Y en el tanque de sedimentación ocurre lo que vimos en el vaso de al lado donde hay floculación. Por un lado, el lodo, que es la biomasa, o sea, las bacterias que crecieron, sedimentan y el líquido se queda límpido arriba, se separa y sale como un efluente límpido que va a los cursos de agua. El lodo que queda retenido abajo, en parte se puede separar, se puede secar, se puede separar un poco el líquido, se puede escurrir más el líquido y ese líquido vuelve a entrar al tanque de aireación para seguir el tratamiento. Y la parte que es más sólida, más sedimentada, tiene que sufrir algún otro tratamiento biológico posterior porque es una gran cantidad de biomasa que
potencialmente además puede tener patógenos, por ejemplo, porque si son aguas residuales domésticas, pueden ser patógenos intestinales como salmonela que deben ser tratados. En la foto de arriba se ve un gran piletón, que es una pileta enorme de un tanque de aireación, donde se ve la espuma generada en parte por la agitación y por el agregado de aire. Las plantas de tratamiento son, dependiendo del tamaño de las ciudades, de gran tamaño. Podemos resumir entonces cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el tratamiento aerobio de efluentes. Por un lado, es muy eficiente en la remoción de los compuestos carbonados solubles o en suspensión. Quedan retenido el 95% del carbono que entra, es decir, el agua residual sale solo con el 5% de la DBO que tenía cuando ingresó. Y por otro lado, tiene una buena eficiencia de transformación de materia orgánica en anhídrido carbónico, del orden del 50%. Como desventaja, y lo que lo hace caro, es que requiere energía, alta cantidad de energía para agitar. Si pensamos que esa biomasa es densa, eh, tiende a sedimentar, hay que ponerle agitadores poderosos para facilitar el contacto entre la biomasa y el oxígeno. Requiere que se le agregue oxígeno y que se mantenga condiciones oxidantes. Se obtiene gran cantidad de biomasa que requiere otro tratamiento posterior con esa biomasa o esos lodos. Y requiere un ajuste fino de la operación de los digestores para favorecer la floculación. En general, el tratamiento aerobio se usa para aguas de carga orgánica relativamente baja, como en las aguas residuales de las ciudades, las domésticas. Actualmente hay más estudios de investigación para reducir los costos y el tamaño de las plantas de tratamiento aerobio. La tecnología que se llama Aerobic Granular Sludge busca seleccionar microorganismos que no son los que vimos en la tecnología clásica, que logran crecer en gránulos compactos, relativamente chicos, en lugar de flóculos. Esos gránulos sedimentan mucho más rápido que los flóculos y eso ocasiona que se necesiten digestores o plantas de tratamiento mucho más pequeñas, del orden de 80% más chicas que el tratamiento convencional. Ocupan menos lugar, eso es importante, sobre todo en las ciudades, donde el terreno, en las grandes ciudades donde el terreno puede ser muy caro en los alrededores de las ciudades. Y se están estudiando cuáles son los microorganismos capaces de producir, operar de esa manera. En las dos fotos de la derecha se ve, en una es una microscopía óptica de cómo son esos gránulos, y en la de más abajo, coloreada, se ve una microscopía de fluorescencia, en la cual se ve que los microorganismos forman capas. Hay microorganismos anaerobios internamente a esos gránulos, cubiertos por microorganismos aerobios externos. Y eso es lo que da lugar a esos gránulos y a esa estabilidad del gránulo y a la facilidad de sedimentación. Este es un ejemplo más de por qué es importante estudiar los microorganismos y conocer esas asociaciones, porque producen un cambio tecnológico muy importante con grandes beneficios comparado con la tecnología clásica de tratamiento aerobio. El tratamiento anaerobio, en cambio, si bien busca lo mismo, eliminar la materia orgánica y los compuestos carbonados solubles, los productos finales no son anhídrido carbónico y biomasa, sino que es biomasa también, anhídrido carbónico, pero una parte de la molécula de los compuestos carbonados sale como compuestos carbonados más reducidos, el más reducido de todos los compuestos carbonados, que es el metano.
Entonces lo que hay es una oxidación parcial de la materia orgánica, en parte a anhídrido carbónico y en parte a metano, ambos productos gaseosos. El metano, ustedes saben que es un biocombustible, se puede utilizar como combustible. Si en cambio no se usa como combustible y va a la atmósfera, es un contaminante porque contribuye al efecto invernadero. La cantidad de energía liberada en este proceso es como 7 veces más chica que en el proceso aerobio. Por lo tanto, hay menos producción de ATP, por lo tanto, hay menos biomasa que en el proceso aerobio. Entonces, el proceso anaerobio ocurre en condiciones de bajo potencial redox, por supuesto que en ausencia de oxígeno, y en ausencia de otros receptores externos de electrones, como sulfato, nitrato, ion férrico. ¿Por qué? Porque de la oxidación de materia orgánica, de la fermentación y oxidación de materia orgánica, si hubiera aceptores externos de electrones, además de que no hubiera oxígeno, esos aceptores externos podrían ser reducidos y en lugar de obtener metano obtendríamos el compuesto reducido de sulfato, o sea, sulfuro, compuestos reducidos de nitrato, que pueden ser amonio, puede ser nitrógeno, y en lugar de férrico, que actuaría como aceptor de electrones, ferroso. Todos esos son procesos en los cuales hay respiración anaerobia, es decir, los electrones de la oxidación de materia orgánica van al aceptor de electrones, que es ese compuesto inorgánico. En el caso del tratamiento anaerobio, lo que buscamos es que de la oxidación de materia orgánica los electrones vayan al hidrógeno y del hidrógeno, por también un proceso biológico, al metano. Entonces, los principales productos del tratamiento anaerobio son el metano, el anhídrido carbónico, la biomasa o los lodos, y los compuestos, si hubiera trazas de compuestos de azufre, de hierro y de nitrato, salen como compuestos reducidos, sulfuro, amonio. Y si hubiera metales, también se reducen porque es una atmósfera reductora anaerobia. A diferencia del tratamiento aerobio, en el tratamiento anaerobio se requieren distintos grupos de microorganismos para llevar a cabo el proceso. En el tratamiento aerobio, una sola bacteria podría oxidar completamente la materia orgánica a anhídrido carbónico. En teoría lo puede llevar a cabo un solo organismo. En el tratamiento aerobio no existe un solo organismo que pueda oxidar la materia orgánica y dar metano y anhídrido carbónico. Ese proceso ocurre por una combinación de grupos tróficos, le llamamos, de organismos, que llevan a cabo la hidrólisis y fermentación de los polímeros a monómeros, dando productos de fermentación como ácidos grasos de cadena corta, acético, butírico, propiónico, láctico, etanol, entre los alcoholes. Esos productos, esos intermediarios solubles de cadenas cortas, son fermentados por bacterias fermentadoras que las llamamos sintróficas a dos productos principalmente, acetato e hidrógeno y CO2. Y tanto el acetato como el hidrógeno CO2 son sustratos para las arqueas metanogénicas que producen metano y anhídrido carbónico. Es decir, se precisan por lo menos las metanogénicas, luego esas que llamamos sintróficas o fermentadoras secundarias, y antes las fermentadoras y hidrolíticas. La energía disponible en esa materia orgánica
el ATP que se obtiene de esa oxidación y reducción de la materia orgánica va a estar compartido entre todos esos distintos grupos. Cada grupo va a quedar con un poco de esa energía que le va a ser suficiente como para crecer y reproducirse en el sistema. Una mención especial en estos grupos de bacterias que participan merecen este grupo de organismos que llamamos sintróficos o fermentadores secundarios. El sintrofismo es un proceso por el cual dos microorganismos son capaces de degradar un compuesto que uno de ellos solo no puede. Es decir, hay una cooperación entre dos grupos de organismos para que uno de ellos pueda degradar un compuesto. Son pocos los géneros que se conocen y de bacterias que se han aislado de bacterias sintróficas. En general pertenecen a las delta proteobacteria o a los firmicutes. Y acá tienen una lista de el tipo de compuestos que es el difícil de degradar, que cuando el sintrófico está ayudado o apoyado con otro microorganismo con el que coopera, lo puede degradar. Por ejemplo, propionato, lactato, alcoholes, algunos compuestos como butírico o ácidos grasos de cadena más larga, benzoato y compuestos aromáticos, son algunos de esos compuestos que solo se pueden degradar en condiciones anaeróbicas, en cooperación, en esa cooperación que llamamos sintrofismo. Veamos las bases termodinámicas del sintrofismo. Por ejemplo, con la fermentación del etanol. En condiciones anaeróbicas, la fermentación de etanol, como se muestra en la ecuación de arriba, da 2 moles de etanol dan 4 moles de hidrógeno, 2 de acetato y protones. El delta G de esa reacción es positivo, es decir, no libera energía. Por lo tanto, en condiciones estándar, en las que se mide el delta G0', no habría ningún microorganismo capaz de crecer a partir de etanol en esas condiciones, porque esa reacción no genera energía. Si en cambio ese microorganismo no está en cultivo puro, está asociado con otro microorganismo que consume uno de los productos, el hidrógeno, como puede ser una bacteria, una arquea metanogénica, y esa es la segunda ecuación, en la cual se muestra que la arquea metanogénica consume hidrógeno y anhídrido carbónico para dar metano. Esa sí es una reacción exergónica y libera energía. Si acoplamos ambas reacciones, es decir, acoplamos ambos microorganismos, el que fermenta el etanol y el que consume el hidrógeno, vemos la reacción aquí más abajo, el resultado es que 2 moles de etanol dan 1 de metano y 2 de acetato. El delta G de esa reacción es exergónico y por lo tanto la reacción acoplada o el crecimiento acoplado de esos dos organismos es favorable porque genera energía. Y esa es la relación de sintrofismo, o también se le llama transferencia de hidrógeno interespecies. En el esquema de la derecha vemos el fermentador de etanol, que es al que le llamamos sintrófico, dando acetato y liberando hidrógeno que rápidamente el metanogénico consume, rápidamente para desplazar el equilibrio de la reacción de fermentación de etanol y hacer que la reacción sea favorable energéticamente. Y volvemos a ver entonces la ubicación en esa cadena trófica de las bacterias que llamamos sintróficas o fermentadoras secundarias, ¿no?, marcadas con el número 4, que toman esos ácidos grasos o esos alcoholes y los fermentan a acetato e hidrógeno. Vemos que esa transferencia de hidrógeno tiene que ser rápida, inmediata y mediada por poco espacio. Tiene que haber realmente proximidad física entre el sintrófico y el metanogénico.
no bien el hidrógeno se produce por un organismo, es tomado por el otro. Y eso es lo que se ilustra en la figura, en la microscopía de barrido de electrones con fluorescencia que se muestra abajo. Los, eh, los sintróficos, que son las bacterias que se colorean de rojo porque están con una sonda fluorescente para ese color, y las metanogénicas íntimamente unidas y ligadas que tienen que estar captando el hidrógeno que se genera para que el sintrófico pueda seguir degradando el etanol, por ejemplo. En estas figuras vemos un esquema de cómo es un digestor o un tanque para hacer la digestión anaerobia. La mayoría de las veces esos tanques están enterrados para favorecer el aislamiento de temperatura, están bajo suelo y solo hay una campana sobre el suelo, que en el esquema se muestra como en gris, que junta el metano. En la foto que vemos a la izquierda, lo que se ve sobre el suelo es esa campana que recoge el metano. El metano se recoge, se mide y se puede reutilizar como combustible. En el tanque de digestión anaerobia entra el agua residual y ahí es donde se muestra el proceso que ocurre, ¿tá? Y luego que hay la degradación de la materia orgánica, puede salir el efluente límpido. Acá no es tan fundamental, la biomasa que se genera sedimenta bastante bien sola y el líquido que sale es bastante limpio. Si resumimos entonces cuáles son las ventajas y las desventajas de un tratamiento anaerobio de efluentes, podemos señalar que, bueno, que gran parte de la materia orgánica de los compuestos carbonados, del orden del 90%, se transforman en productos gaseosos. Uno de ellos es biogás, metano, que es un combustible, y el otro es anhídrido carbónico. Hay poca cantidad de biomasa porque como tiene mucho menos rendimiento energético, es decir, se libera mucho menos energía en este proceso, se forma menos biomasa, del orden de 5 veces menos que en un tratamiento aerobio. Por lo tanto, esa biomasa es menos problemática a la hora después de descartarla. Y otra gran ventaja es que no requiere agitación. Como no se requiere que el proceso sea oxigenado y que entren en contacto con el oxígeno y el sustrato de todas las bacterias, eso abarata muchísimo los costos de operación. Y como desventajas o cuidados que hay que tener es que ocurre siempre y cuando el efluente no sea rico en sulfato o en nitrato. Si no, no vamos a tener metano, sino vamos a tener compuestos reducidos de sulfato o nitrato. Otra desventaja es que requiere un proceso controlado, ¿no? Ajustado, a veces con el pH o con otras cosas, porque hay una comunidad compleja de microorganismos que tienen que actuar equilibradamente. Si falta alguno o si alguno crece de más rápido que otros, entonces el proceso no tiene lugar. En general en estos reactores además se inoculan, es decir, se sacan microorganismos de otro reactor. Tienen un lento comienzo o startup. Entonces se usa, por ejemplo, en los lodos de otros reactores o sedimentos de lagunas o de tratamientos aerobios como inoculantes para estos reactores. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo si se instalan cerca de las ciudades, es que pueden producir olores desagradables porque los compuestos reducidos de azufre y de nitrógeno son volátiles y tienen olor desagradable. Y este tratamiento se puede usar no solo para efluentes domésticos, sino también para efluentes industriales. Se ha usado mucho y en Uruguay se usa en algunos lugares para efluentes de tambos.
Bien, en los tratamientos de fluentes aerobio y anaerobio fundamentalmente se elimina carbono, pero no otros nutrientes que pueden ser contaminantes cuando se vierte el efluente tratado en un curso de agua. Los principales son nitrógeno y fósforo, que como ya sabemos son de los principales parámetros que determinan la floración de cianobacterias en lagos y cursos de agua. Eh, el, los, la eliminación de fósforo generalmente requiere fenómenos de precipitación y de acumulación por microorganismos. La eliminación de nitrógeno, en cambio, es un proceso biológico redox que vamos a ver a continuación. El tratamiento terciario para la remoción de compuestos nitrogenados, el clásico, implica dos etapas. Los compuestos inorgánicos de nitrógeno en general son o gaseosos o solubles. El nitrato y el nitrito, los más oxidados, son solubles, lo mismo que el amonio, el más reducido, y los otros gases que se pueden producir son el nitrógeno gaseoso o el óxido nitrógeno o el óxido nitroso son gaseosos. Bueno, están esquematizados en esta figura los dos tratamientos. Un tratamiento aerobio, en el cual los compuestos de nitrógeno más reducidos, como el amonio, se oxidan a nitrito y a nitrato. Ese es un tratamiento biológico aerobio e intervienen las bacterias nitritantes y nitrificantes. Luego se precisa otro reactor, que se llama anóxico porque no entra el oxígeno, y en el cual el nitrato llega a ese reactor y hay un tratamiento anóxico por parte de las bacterias desnitrificantes que necesitan cierta cantidad de carbono para reducir el nitrato y producir nitrógeno gaseoso que va a la atmósfera. Esa es la manera de eliminar los compuestos nitrogenados solubles, que pueden ser amonio o nitritos, nitratos, bajo forma de nitrógeno gaseoso. Como ejercicio acá abajo está pensar o revisar de las clases de metabolismo cuál es la fuente de energía en cada uno de esos reactores o para esos microorganismos, qué tipo de respiración es la que ocurre, cuál es la fuente de carbono y si los microorganismos son, qué tipo de grandes grupos metabólicos son respecto a la fuente de carbono y a la fuente de energía. Aquí vemos un poco más en profundidad qué es lo que requiere cada uno de los reactores y qué procesos químicos ocurren en cada uno de ellos. En el reactor aerobio, que se produce la oxidación de compuestos nitrogenados, se precisa, como en todos los aerobios, oxígeno o aire y energía para agitar y hacer que los microorganismos entren en contacto con ese oxígeno. Se tiene las desventajas de un proceso aerobio. Y en el reactor anóxico, que no recibe oxígeno y al que le llega el nitrato, se requieren compuestos de carbono orgánico como agregado para que las bacterias desnitrificantes realicen el proceso. Si no hay compuestos de carbono orgánico, que son los que se oxidan, los dadores de electrones, el nitrato no se reduce y por lo tanto no vamos a tener nitrógeno gaseoso. O sea que hay que eh, normalmente no ocurre que uno contamine o agregue carbono orgánico al segundo reactor. Lo que se hace es un proceso en el cual, en el tratamiento de efluentes, el efluente que viene tratado desde etapas anteriores no se elimina completamente el carbono orgánico y llega al reactor anóxico con un poco de carbono orgánico que le queda de los tratamientos anteriores que no se completó la eliminación de carbono y ese carbono orgánico es el que es fuente de energía para la desnitrificación. Un nuevo proceso surgió hace alrededor de 20 años cuando se descubrieron estas bacterias.
Estas bacterias que se llaman Anamox, que viene de la abreviación de Anaerobic Ammonia Oxidation, oxidación anaeróbica de amonio, son capaces de realizar la etapa de descontaminación de compuestos nitrogenados en un solo paso. No requieren dos reactores. Esas bacterias son capaces de oxidar amonio y reducir nitrito para dar nitrógeno gaseoso. Esa reacción libera energía, suficiente energía para el crecimiento. Y tiene la gran ventaja de que es la descontaminación en una sola etapa. No es necesario tener esos dos reactores, ni agitar, ni poner oxígeno, ni poner carbono. Ese es un nuevo proceso que se lleva a cabo por un solo microorganismo. Estos microorganismos son anaerobios, son autótrofos, aún no se han aislado en cultivo puro o hay muy pocos descriptos. Pero es un ejemplo también de cómo la investigación fundamental en estos microorganismos, el conocer algunos aspectos básicos del microorganismo, dio lugar rápidamente a tecnologías que hoy se aplican para la descontaminación de aguas residuales con alto contenido de nitrógeno y que tienen un valor comercial muy importante. Por último, y como cierre de esta clase, queremos mostrarles algunas de las líneas de investigación en las que trabajamos, que tienen que ver con la microbiología aplicada o como potencial uso en biotecnología microbiana. Nosotros somos docentes de Facultad de Química, pertenecemos al Departamento de Biociencias y somos también docentes de Facultad de Ciencias, pertenecemos al Instituto de Química Biológica, somos la unidad asociada de microbiología. Y nuestros docentes, algunos tienen cargos en uno u otro, pero trabajamos localmente en Facultad de Química y nos organizamos en 3 laboratorios principales de investigación, en biotecnología, en microbiología molecular y en ecología microbiana medioambiental. Allí están algunos de los temas de investigación de los docentes que ustedes han tenido. En la página web están un poquito más explicitados. Y después tenemos un Facebook y un Instagram. En el Facebook se publican los llamados y algunas novedades. Y en el Instagram las novedades que tienen que ver con algunas otras actividades de difusión que realizamos.